Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Amén. Amén. Vamos. Un saludo también quiero dar a los niños, que hoy día es el Día del Niño. Un saludo muy especial también a los niños. Y antes de empezar vamos a cantar un corito de los niños. Vamos a cantar ese corito que dice, mi pequeño corazón le entrego a Cristo. 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 A Él le entrego todo el corazón. Mi pequeño corazón le entrego a Cristo. Mi pequeño corazón le entrego a Cristo. Mi pequeño corazón le entrego a Cristo, a Él le entrego todo el corazón. Mis deseos y mi canción le entrego a Cristo. Mis deseos y mi canción le entrego a Cristo. Mis deseos y mi canción le entrego a Cristo, a Él le entrego todo el corazón. Mis deseos y mi canción le entrego a Cristo. Mis deseos y mi canción le entrego a Cristo. Mis deseos y mi canción le entrego a Cristo. A Él le entrego todo el corazón. Amén. Saludo muy especial para los niños. Dios les bendiga. Recordemos, queridos niños, que un niñito fue el que llevó los pececitos y el pan para alimentar a los 5.000. Entonces, niños, también ustedes tienen que entregar su corazón a Cristo, servirle, porque Él ama a los niños, Él los ama y los bendice. Les invito a leer la palabra de Dios en 1 de Timoteo 1:15, un versículo muy conocido, queridos hermanos. 1 de Timoteo 1:15. Se ha pegado. Amén. Amén. Muy bien. Está en la página 1101. Ya. Dice así la palabra de Dios, hermanos, en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos a repetir el versículo. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén, gloria a Dios. Señor Jesús, gracias, Padre bueno, Padre misericordioso. Te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre en esta tarde, Señor. Y te agradecemos infinitamente, Señor, tu misericordia, tu amor, tu gracia abundante, mi Dios. Qué bueno eres, Señor. Esta palabra bendita, fiel, Señor, que un día llegó a nuestro corazón y pudimos, Señor, abrirlo para que tú entraras, Señor, y moraras en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Bendita palabra, Señor. Bendita palabra, aleluya. Bendito seas por los siglos de los siglos y santificado sea, Señor. Engrandecido sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te adoramos en esta noche y tu bendición sea en todo lugar, Señor. Bendice a todos los pastores, líderes, Señor amado. Que tu obra, Señor, siga corriendo y que llegue hasta los lugares más lejanos de este mundo, Señor. Sabemos que tu venida es inminente, Señor, y tenemos que trabajar para que todo el mundo se salve, porque tú moriste por todo el mundo. Tu bendición, Señor, tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de tus hijos y todos los que pueden ver o escuchar, Señor, esta palabra. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre bendito de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos pues
hermanos, a meditar sobre este versículo, hermanos, un versículo pequeño, pero, hermanos, poderoso. El título que le he puesto al mensaje, la misión salvadora de Cristo. Cuando escribe esta carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, Timoteo estaba en Éfeso. Le escribe esta carta y no se sabe de dónde le escribe Pablo a Timoteo. Pero, hermanos, le habla sobre la palabra de que es fiel y digna. Pero antes, hermanos, él habla desde el versículo 12, él dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y luego sigue el nuestro. Entonces, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo hace un preámbulo de su vida, cómo había sido perseguidor, injuriador, había sido un perseguidor de la iglesia. Pero, hermanos, dice la misericordia de Dios. Él hace un preámbulo, hermanos, para introducir este versículo. Que recordemos que él había sido una persona, pues, hermano, que detestaba el evangelio, que perseguía, que mandaba a la cárcel, no importaba si eran niños, ancianos. Y entonces, él dice: pero la misericordia de Dios. Él lo hizo, dice, por ignorancia e incredulidad. Y luego introduce este versículo: palabra fiel, palabra fiel. ¿Por qué es palabra fiel, hermanos? Es palabra fiel porque ¿quién es el que la da? El Dios fiel, hermanos. El Dios fiel. Si nosotros leemos, hermanos, no tenemos tiempo para los versículos, pero les voy a dar. Por ejemplo, hermanos, palabra fiel encontramos en 1 Timoteo 4:9, en 2 Timoteo 2:11, en Tito 3:8, palabra fiel. Y así muchos versículos, hermanos, que habla sobre la palabra fiel. Esta palabra, hermanos, esta palabra bendita, preciosa, que un día, hermanos, tocó el corazón de Pablo, de este hombre perseguidor, de este hombre, pues, que no tenía ningún amor para su prójimo, persiguiéndolo, encarcelándolo. Sin embargo, hermanos, él con la palabra es que él puede, hermanos, puede cambiar de una manera, hermano. Yo creo que no hay una conversión en la Biblia más genuina que la de Pablo. Un hombre que verdaderamente, hermanos, se entregó a Cristo con todo su corazón. ¿Por qué? Por esta palabra fiel y digna. Es digna, hermanos, de que el mundo la reciba, que sea creída. ¿Por qué? Porque es de Dios, porque viene de Dios. ¿Y se basa en qué, hermanos? En el sacrificio de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 19:10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermanos, uno de los perdidos fue Saulo de Tarso. Y no solo él, sino quiere decir que así como yo cambié, así como esa palabra llegó a mi vida y cambió todo mi ser, así yo la considero una palabra fiel, porque viene de Dios, de ese Dios fiel que no cambia, que es el mismo y que es digno de toda oración, de toda alabanza, porque es digno de toda gratitud. Porque es una palabra que salió, hermanos, de Dios.
del corazón de Dios. Por eso es que Pablo le dice a su hijo Timoteo, pues hermanos, su hijo espiritual, que palabra fiel y digna. Recordando, hermanos, cómo él había sido. Entonces, hermanos, él les dice, pues, que recuerden. Y nos hace recordar en esta tarde, hermanos, en esta noche, nos hace recordar también a nosotros, hermanos, que esa palabra que un día llegó al corazón de Saulo de Tarso y que cambió su vida, esa palabra un día llegó también a nuestros corazones y cambió nuestra vida. Y si no ha cambiado completamente, entonces, hermanos, no ha traspasado esa palabra, no ha llegado a nuestro corazón. Pues de la palabra de Dios, hermanos, dice que es fiel, es verdadera. Y si se basa en el sacrificio de Cristo, hermanos, entonces pues dice, Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo buscó a Saulo. Él estaba perdido, hermano. Si lo hubiera seguido así, estaría en el infierno ahora. Y así es como busca el Señor a cada uno de nosotros. Luego dice, hermanos, palabra fidedigna de ser recibida por todos. Es una palabra, hermanos, que es digna de ser creída, de ser recibida por todo el mundo, hermanos, porque no es una palabra de cualquier persona, de cualquier filósofo, de cualquier escritor, de cualquier teólogo. No, hermanos, es palabra de Dios, aleluya, es palabra de Dios, es palabra de Dios que traspasa nuestros corazones, hermanos, y hace que haya cambio en nuestra vida, que no seamos igual, que venimos de un contexto de pecado y esa palabra hace que cambiemos, hermanos, que seamos diferentes. Entonces el mundo debe escuchar esa palabra y recibirla con todo su corazón, porque es una bendición para su vida, y reconocerla, hermanos, recibirla, reconocerla, recibirla y en la mente, en el corazón, en los sentimientos, en todo nuestro ser, porque es palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Cristo murió por todo el mundo, hermanos. Él no vino solamente por su pueblo, Él vino por todo el mundo. Y dentro de todo el mundo, hermanos, nosotros que estamos aquí, hemos sido, hermanos, hemos entrado al regazo de Dios como hijos de Dios por esa palabra bendita que un día escuchamos y que un día, hermanos, llegó a nuestros corazones. Y por eso es que el apóstol Pablo cambió de tal manera su vida, y él decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él era cristocéntrico. Él donde estaba, a pesar de que casi toda su vida estuvo preso, pero allí él ganaba, hermanos, almas. Él no podía estar, por eso él decía, ¡ay de mí!, si no predico el evangelio. Un hombre, hermanos, íntegro para Dios. Dios le dio una misión de ser el evangelista, el misionero de los gentiles. Países, hermanos, politeístas, corruptos. En ese tiempo Roma gobernaba el mundo, hermanos. Pero aún así fue azotado, golpeado y tantas cosas. Sin embargo, él permanecía, hermanos, siempre llevando la palabra fiel y digna. ¿Por qué? Él hablaba con conocimiento de causa. Él no hablaba porque alguien le dijo, porque alguien le repitió. Él hablaba porque la había sentido, porque la había vivido. Esa palabra vivía dentro de él, aleluya. Y eso es lo que
nosotros también, la palabra debe de vivir dentro de nosotros, hermanos, para que cambiemos, para que no seamos fríos, para que no seamos indiferentes. No es una palabra cualquiera, no es, hermano, un libro cualquiera como leemos, no, hermanos, es la palabra de Dios, aleluya, inspirada por el Espíritu Santo, aunque muchos digan, es escrito por hombres, sí, pero inspirado por el Espíritu Santo. Dios les daba, hermano, la inspiración para que ellos pudieran escribir. Entonces no es cualquier palabra, hermanos, es una palabra que llega a tu corazón y te toca y te cambia, porque es palabra de Dios, aleluya. Pero si no abrimos el corazón, pues, hermanos, hay dureza, hay frialdad, hay indiferencia. Siempre recordemos el sacrificio de Cristo, hermanos. Él vino a buscar. Él vino a buscar. Él dejó su trono, su corona, hermanos. Y aquí podemos hablar un poquito de la preexistencia de Cristo. Cristo vino. Él ya existía, hermanos. Él estuvo en la creación. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, la mayoría de exégetas bíblicos dicen que era el Señor Jesús. Entonces, hermano, antes de ser encarnado, Él ya existía. Por eso Él dice, vino. O sea, Él no nació, cuando Él nace acá, Él no nació, hermanos, recién. Él ya existía. Por eso, también la palabra dice que Él dejó su trono, su corona. Y a través, hermanos, de la encarnación, pues, Él viene a este mundo. Porque vino a buscar, hermanos, vino a buscar. Y también podemos leer, hermanos, versículos, palabra. La palabra, hermanos, que verdaderamente, por ejemplo, en Hechos 2:41 dice, todos los que escucharon la palabra y fueron convertidos, 3,000 almas, por escuchar la palabra, el sermón que les dio Pedro. Y así podemos encontrar, hermanos, bastantes versículos que hablan, hermanos, sobre la palabra de Dios, que cambia, que transforma. Por eso Pablo dice palabra fiel y digna de ser recibida de todos, porque no es cualquier palabra, sino, hermanos, su mensaje de amor, es un mensaje, hermanos, que de sacrificio, de entrega, de puro amor, hermanos, de pura compasión, de pura gracia. Y por eso es, hermanos, que Pablo, que él había vivido esa transformación en su vida, él podía hablar con propiedad, porque lo había vivido. Y eso es lo que tenemos que buscar, hermanos, cada uno de nosotros. No quedarnos en la indiferencia, no quedarnos, hermanos, en la incredulidad, sino cada día, hermanos, buscar más a Cristo. Y luego, pues, hermanos, dice, para salvar. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hermanos, el Señor Jesús viene a este mundo en un tiempo cuando el mundo estaba en una situación caótica, hermanos. Había tanto pecado, tanta corrupción, tanta idolatría, como estamos viviendo actualmente, hermanos. Él vino, se hizo carne. Tenemos que entender, cuando Juan Bautista, hermanos, el Señor le dice ahí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él vino, Juan también dice que Él vino, aunque el Señor nació después que Juan, pero sin embargo Él dice, Él es primero que yo,
Porque Él existía, hermanos, es Dios, es Dios. Y eso tenemos que entender. Él vino, dejó ese lugar en el cielo para darnos, hermanos, la salvación y la vida eterna. Vino a buscar. Hermanos, cuando decimos buscar, ¿qué significa buscar? Es, pues, hermanos, tener diligencia. Bueno, pues, hermanos, ir a los lugares más, si buscamos algo, pues damos toda la casa, revolvemos y no la encontramos, hasta encontrarla. Entonces Él dice que Él vino a buscar, Él vino a buscar. Él vino, hermanos, no solamente para que un grupo se arrepintiera, Él vino a buscar. Por eso es que Él anduvo con los pecadores, con los publicanos, con esa gente. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Ellos estaban perdidos. Él quería que su pueblo, los judíos, los fariseos, los saduceos, los escribas y todos se salven. Pero no querían juntarse con Él. Pero ¿quién lo seguía? Esa gente pobre, esa gente necesitada. Esa gente, hermano, que creyó en Él. ¿Y cuántos vemos cómo, pues, tenían fe, sanaban, lo seguían? Él vino entonces a buscar. Por eso que dice, Él vino a buscar. Él vino a buscar y a salvar. Recordemos que cuando el Señor, hermanos, sanaba, ¿qué decía? Primero, ¿tu fe? Tu fe te ha salvado, vete en paz. Le estaba dando, hermano, la salvación. Le estaba dando la salvación y su sanidad. Porque Él vino a buscar, aleluya, Él vino a buscar a los perdidos. Pero el mundo cada vez, hermanos, se aleja más de Dios. Y aún nosotros, la iglesia, hermanos, estamos indiferentes, estamos fríos, carboncitos están apagando, hermanos, porque esa palabra no está penetrando a nuestros corazones, palabra fiel y digna, aleluya, de ser recibida de todos y tenerla en tu mente, en tu corazón, en tu voluntad, en todo tu ser, para que de esa manera podamos ser diferentes, cambiar, no vivir, hermanos, como viven los del mundo que no conocen a Dios. Nosotros conocemos, hermanos, a Dios a través de esa palabra. Pero Dios quiere, hermanos, que seamos carbones encendidos, que haya fuego en nuestro ser, hermanos, ese fuego que queme nuestro ser, que queme toda la impureza y poder servirle con alegría, con gozo, con paz, predicar el evangelio, hermanos, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo más, hermanos, que nos debe ser agradecidos cuando podemos visualizar, hermanos, espiritualmente el sacrificio de Cristo, cómo murió, cómo dio su vida, hermanos, por cada uno de nosotros, por esa búsqueda del pecador. Él fue, hermanos, a la cruz. Cuando Él lo tenía, él no había pecado. Sin embargo, Él fue a la cruz, hermanos, a morir por nosotros, aleluya. Para darnos, hermanos, la salvación y la vida eterna. Eso tenemos que entender, hermanos, eso tenemos que entender y dejar las cosas que nos están apartando de esta palabra bendita, preciosa, hermanos. Tenemos que dejar las cosas del mundo. El mundo ha penetrado la iglesia y la iglesia ha empezado a enfriarse. Hermanos, tenemos que levantarnos, tenemos que pedir esa unción nueva, fresca, y tener, hermanos, ese poder, esa llenura del Espíritu Santo para poder seguir adelante y para poder también, hermanos, predicar la palabra. Recordemos que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aún, hermanos, el mundo, hay millones
de personas que no conocen a Cristo. Es tiempo de que nosotros también, hermanos, si no podemos llegar a esos países, pero sí, hermanos, podemos orar. Podemos doblar rodillas para que se levanten líderes, para que sean de misioneros, que se levanten evangelistas, hermanos, que salgan a ganar a esos perdidos, porque Cristo murió por todo el mundo. Y eso es, hermanos, lo que Pablo quería que Timoteo entendiera, así como yo fui un perseguidor, yo fui un hombre pues que hice tanto daño a la iglesia, pero esa palabra es fiel y digna y debe ser creída, recibida por todos, por todo el mundo, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que él se había perdido. Por eso predica y le aconseja a Timoteo, que Timoteo entendiera esta verdad y que nosotros entendamos en esta noche, hermanos, esta verdad de la palabra. No es palabra vana, no es una novela, no es un cuento. Es la palabra de Dios, aleluya, es la palabra de Dios que penetra, dice, hasta la piel, la carne, los huesos, hasta los tuétanos, hermanos. Y eso es lo que hizo esa palabra en Pablo, hermanos. Eso es lo que hizo, por eso él, con propiedad, les vuelvo a repetir, él pudo decir eso. Palabra fiel y digna. Es palabra fiel porque Dios no cambia, hermanos. Él ama al pecador, él quiere que venga a sus pies. Con el mismo amor, hermanos, que destronó a su Hijo y lo mandó a este mundo, con el mismo amor nos ama. Y todo es por gracia, por misericordia, todo es gratuito, hermanos. No cuesta nada la salvación, solo aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Hay tanta necesidad en este mundo, tanta gente está enferma, tanta gente está sin trabajo, tanta gente está, hermanos, en las drogas, en la prostitución, en la homosexualidad y en todas las cosas malas. Si ellos vinieran a Cristo, Él lo va a cambiar. Pero no quieren y siguen en esa situación de pecado. Pablo, hermanos, quería decir que si a él lo había cambiado, él puede cambiar a todo el mundo. Porque es palabra de Dios. Y eso entendamos, hermanos. Es palabra de Dios, aleluya. Es palabra de Dios. No es, hermanos, cualquier palabra. Eso es lo que él quería que se entendiera. Y luego, hermanos, dice, vamos a repetir, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo siempre recuerdo, hermanos, este mensaje de mi madre, siempre lo predicaba. Y ella decía también, yo soy el primero de los pecadores, yo soy el primero, decía. Porque uno se siente, hermanos, uno siente que somos pecadores. Como él, no hemos hecho lo que hizo Pablo, pero pecamos de otra manera y para Dios todo es pecado. Entonces todos podemos decir, yo soy el primero. Él quería decir con esta palabra que él estaba en la punta, pues, de todos los pecadores, porque él había sido el más pecador. Por eso dice, yo soy el primero. Él quería que se entendiera, que Timoteo entendiera, y a la vez, hermanos, nos deja a nosotros que entendiéramos que si Pablo, que fue, o Saulo, cuando él se convierte, antes de ser Pablo, él es Saulo, si él pudo cambiar una vida, pues como la de Saulo de Tarso, un fariseo, un hombre, pues, hermanos, que había
que conocía la ley. Él dice que es fariseo, de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es pues el rey Saúl, el primer rey de Israel. Entonces era de una tribu real. Él había estudiado a los pies de Gamaliel, hermano, que era en esos tiempos el máximo maestro que había. Cualquiera no podía estudiar con él. Pablo ahí, él aprendió. Entonces, y era un erudito, no es cualquier cosa Pablo, hermano. Sin embargo, él se consideraba, hermanos, el pecador, el primer pecador, de los cuales yo soy el primero. Y si Dios había cambiado esa vida, hermanos, ¿por qué no puede cambiar la vida de cada uno de nosotros? Y la vida del más perdido. Por eso, en esta noche, queridos amigos, queridas amigas, si estás viviendo una vida mala, si no estás por el camino recto, si has perdido tus valores, si has perdido lo que aprendiste en tu niñez, tus principios morales, Dios te perdona si vienes a Él con arrepentimiento de corazón. Dios te perdona y Dios te recibe, te lava, perdona tus pecados, te lava con su sangre y te pone una nueva vestidura, aleluya. Amén. Dios todo lo puede hacer. Si Pablo, hermanos, consideraba esto, la ilustre vida, ya, hermanos, Pablo ya no era el Saulo, era Pablo. Era un hombre ilustre, podemos decir una ilustre vida de Pablo, porque había pues tenido una vida, hermanos, tan fructífera, sirviendo a Dios. Si él pudo decir ya, hermanos, al final de su vida, de su ilustre vida, al final de su ilustre vida puede decir, de los pecadores yo soy el primero, entonces, hermanos, puede cambiar a cualquiera. No importa dónde te encuentres, en el pozo más negro, en la perdición más grande, en el lugar más oscuro, más sucio, más inmundo, Dios te va a lavar. Dios te va a salvar si te arrepientes. Hay que arrepentirse. Y hermanos, si alguno en esta noche está así, lejos de Dios, hay que arrepentirse, pedirle perdón a Dios y empezar una nueva vida. Leyendo, hermanos, la palabra de Dios. Es poderosa, hermanos. Tiene poder para cambiar. No nos quedemos, hermanos, con esa frialdad espiritual. Cuando, hermanos, a veces yo me siento así un poco fría, y yo no me quiero, yo le digo, Señor, yo no quiero. Mis sequías espirituales no quiero que queden mucho tiempo. Y tenemos que orar, doblar rodillas, leer la palabra, meditar. Y de esa manera, hermanos, volvemos a nuestro nivel espiritual. Dios quiere, hermanos, que esta palabra, fiel y digna de ser recibida de todos. Bueno, acá tenía tantos versículos, se me quedaron. Pero, hermanos, es importante que meditemos, hermanos. Pablo quiso, pues, hermanos, que no solo Timoteo, sino nosotros, para todo el mundo, hasta cuando el Señor venga, hasta cuando esta palabra, hermanos, sea predicada, se pueda repetir este texto, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que nos consideremos, hermanos, que somos pecadores. No digamos, yo no soy pecador. Todos pecamos, hermanos. Todos le fallamos a Dios. Y si nos humillamos diciéndonos lo que dijo Pablo, yo soy el primero, ya Dios lo había perdonado, hermanos. Ya lo había perdonado. Ya no era ya el Saulo. Por eso le cambia el nombre Pablo. Sin embargo, él podía reconocer y decir, yo soy el primero. Pero Dios me cambió. ¿Por qué? Por la palabra fiel y digna, que la recibí, dice Pablo, porque Cristo vino a buscar lo que se había perdido.
y él estaba perdido. Y a él lo buscó. ¿Por qué lo buscó? Recordemos cómo lo encuentra Pablo, yendo a Damasco para apresar a la gente. Él lo buscó, hermanos, y así nos busca. Y te busca a ti, querido amigo, amiga, que estás en las tinieblas. Él quiere, el que es la luz, que ilumina las tinieblas de este mundo. Él quiere que vengas a esa luz admirable para que cambies y seas una nueva criatura. Igualmente, queridos hermanos, también Dios quiere que dejemos hábitos, que dejemos, hermanos, la incredulidad. Pablo dijo, por ignorancia e incredulidad, pero también le tomó en cuenta a Dios. La ignorancia y la incredulidad. ¿Por qué somos ignorantes? Porque no hemos leído la palabra. No está hablando de la ignorancia de no saber leer, no en ese sentido, sino la ignorancia espiritual. Y a veces nosotros dejamos, hermanos, y somos ignorantes espirituales porque queremos, porque no leemos la palabra, porque no buscamos a Dios, porque no buscamos al amado Espíritu Santo para que Él es nuestro maestro, nuestro ayudador, nos ayude a comprender la palabra de Dios. Y también este día de los niños, niñitos, niñitas, ustedes también son almas que Dios vino a buscar. Entregue su corazoncito a Cristo. Él está presto para tomarlos en sus brazos y bendecirlos, porque Dios ama a los niños y ama a todo el mundo, porque Él murió por todo el mundo. Seamos fieles, mantengamos nuestra integridad, vivamos bajo la cobertura de Cristo, hermanos. Tomémonos de la mano de Dios. No sabemos en qué momento vendrá el Señor, pero sí sabemos que va a venir, creemos que va a venir en cualquier momento. Estemos preparados, listos. No seamos como las vírgenes insensatas. Estemos preparados para cuando Él venga, podamos volar. Cuando suene la final trompeta, podamos volar y encontrarnos con Él en las nubes. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Amén. Amén.